Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a este tercer capítulo de la serie El Vet Responde. El día de hoy hablaremos sobre un tema de suma importancia en la salud pública, la diabetes. Cerca de 470 millones de personas en el mundo, un 6% aproximadamente a nivel mundial, padecen de esta enfermedad. Y México ocupa el primer lugar de los 35 países que integran la OCDE. Cerca del 80% del gasto en salud se destina para atender la diabetes o sus padecimientos derivados de esta. La pregunta es, ¿pueden nuestros animales de compañía padecer de esta enfermedad? Si es así, ¿cómo podemos evitarlo? Y si ya la tienen, ¿cuál es el tratamiento? Para ello, nos acompaña en este en vivo el médico veterinario zootecnista, maestro en ciencias de la producción y salud animal y especialista en medicina, cirugía y zootecnia para perros y gatos, Joaquín Aguilar Bobadilla, profesor titular a tiempo completo del Departamento de Medicina, Cirugía y Zootecnia para pequeñas especies de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Igual le doy la bienvenida y cedo la palabra para que nos platique un poco más del tema, recordando que posterior a su presentación se realizará una sesión de preguntas y respuestas. Bienvenido nuevamente, doctor. Damos paso a su presentación. Puede prender su micrófono, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Vamos a platicar un poco de esta enfermedad en pequeñas especies, específicamente en perros y gatos. Voy a compartir una pantalla para poder platicar un poco sobre esta. Listo, aquí está. Entonces vamos a hablar un poco de la diabetes mellitus. Como se comentaba en la presentación, el Día Mundial de la Diabetes es el 14 de noviembre de cada año. Fue creada precisamente por la preocupación del impacto que tiene en la salud pública a nivel mundial, creada en 1991 por la Federación Internacional de la Salud, Internacional de la Diabetes y la Organización Mundial de la Salud. Posteriormente, se incorporó a esta celebración las Naciones Unidas a partir de 2007, ¿no? El 14 de febrero se decidió porque fue el día que se descubrió la insulina en 1922. Entonces, cabe destacar que este día pues está destinado precisamente a crear conciencia, a sensibilizar a la población sobre la enfermedad y conocer su alcance, ¿no? El impacto que puede tener, como ya se comentaba, en la parte de salud pública, en la calidad de vida de las personas, y el impacto también económico, como ya bien se comentaba, por lo que se destina para atender la enfermedad y, como se comentaba, sus complicaciones. El objetivo de este día es conocer las causas, los síntomas, en el caso de los humanos, tratamiento y complicaciones asociadas a la enfermedad, que son bastante importantes y de un impacto que cabe destacar por los efectos en la calidad de vida que pueden tener las personas. Por otro lado, nosotros nos toca hablar sobre la parte de los animales de compañía,
también padecen esta enfermedad, también padecen diabetes, los perros, los gatos. El mecanismo que ocasiona esta enfermedad es similar al que se presenta en los humanos. En el caso de los perros, es similar a la diabetes tipo 1, en donde hay una destrucción o pérdida de las células que producen la insulina y que se encuentran localizadas en el páncreas. Entonces hay una disminución en la producción de insulina y esta destrucción de estas células beta pancreáticas es progresiva y ocasionalmente es total. Esto hace que paulatinamente se vayan desarrollando signos o que si hay eventos en donde se generen o se secreten hormonas que compiten contra la insulina, se presenten signología clínica de manera transitoria y posteriormente, con el paso del tiempo, podría ser que se presente de manera permanente los signos clínicos en los perros y gatos, ¿no? Cabe mencionar que nosotros hablamos de signos porque síntomas es lo que el paciente expresa, su sentir, dolor, mareo, etcétera, náuseas, en fin. En el caso de los animales se habla de signos porque nosotros los interpretamos a partir de lo que vemos en el paciente. Para nosotros también son pacientes los perros y los gatos, ¿no? Entonces, es un mecanismo muy similar al que se presenta en los humanos. Hay factores genéticos que podrían estar asociados en esta destrucción de las células beta pancreáticas, en el caso de los perros, y en el caso de los gatos podría darse también un tipo de diabetes tipo 2, como la que se presenta en los humanos, donde hay resistencia a la insulina. Podría estar asociada también a factores como la obesidad, sería un factor que podría influir en el desarrollo de esta enfermedad, un factor de resistencia que impide una adecuada acción de la insulina a nivel celular. Aunque también puede ser que se presente una deficiencia de insulina con el paso del tiempo en el caso de los gatos. También podríamos mencionar que cuando se secretan hormonas que compiten contra la insulina, podría ser esos momentos en donde un paciente en donde ya ha iniciado su proceso de destrucción de células beta pancreáticas, ya hay cierta deficiencia en la producción de insulina, puede ser que en esos momentos presente cierta signología clínica de manera transitoria o que ya queden con una signología clínica permanente, ¿no? En el caso de una hormona que se conoce como progesterona, se secreta en las perras en una etapa después del celo o durante la gestación. Entonces, en estas etapas, en la gestación o en esa etapa de diestro después del celo, podrían llegar a presentar signología clínica de diabetes, o la principal complicación que nosotros vemos en el caso de perros y gatos, por diabetes mellitus, sería la cetoacidosis diabética, ¿no? Es en ese momento en donde podemos llegar a tener pacientes, perros, gatos, con un cuadro clínico de complicación de cetoacidosis diabética, en donde el paciente cursa con un problema crítico, en donde está comprometida su vida. También cuando hay secreción de otras hormonas como glucocorticoides, los pacientes perros y gatos, sobre todo los perros, presentan una enfermedad que se llama hipercortisolismo o hiperadenocorticismo, en donde se secretan mayor cantidad de glucocorticoides que compiten también contra la insulina, y puede ser que sea esa excesiva cantidad de hormonas que compiten contra la insulina haga que se presente una signología clínica de diabetes mellitus. O también hormona del crecimiento, en algunos casos, aunque esto es una presentación menos común que se llegue a dar en el caso de perros y gatos. Es un ejemplo de algunos pacientes que pueden tener otras enfermedades endocrinas, como comentábamos, como el hiperadenocorticismo, en donde tienen excesiva secreción, ya sea porque tengan un problema a nivel de las glándulas adrenales o a nivel de la hipófisis, en donde se secrete mayor cantidad de
hormonas que estimulan la secreción de glucocorticoides. Y eso hace que se presente el cuadro clínico de diabetes mellitus, además de otras complicaciones que presentan estos pacientes por la propia enfermedad. El que sean, en la mayoría de los perros prácticamente se va a requerir iniciar con una terapia con insulina. Los perros cursan una diabetes en donde, basándonos en el tratamiento, podríamos decir que es una diabetes insulino dependiente, así se le conoce, secreción de, al no haber una secreción de insulina, se requiere el tratamiento con esta hormona. En el caso de los gatos también, la mayoría de ellos van a acabar recibiendo terapia de insulina, aunque en una etapa inicial podrían manejarse con dieta, con algunos hipoglucemiantes, pero casi siempre van a terminar con el paso del tiempo utilizándose insulina, ¿no? Esta, igual que en los humanos, es una insulina de acción prolongada, una insulina basal que se administra de manera subcutánea y que es parte del tratamiento o un pilar importante en el tratamiento. Aquí más adelante lo vamos a comentar. No podemos pensar que es el único manejo que se debe hacer en un paciente diabético, ¿no? Pero por supuesto la insulina sería uno de los pilares en el tratamiento de estos pacientes. Es una enfermedad que por lo general se presenta en animales, en perros y gatos de edad avanzada, en perros y gatos gerontes. Por eso, a partir de 4 a 14 años es el rango en que se presentan en perros en términos generales, aunque la mayoría de los casos inician por ahí de los 7 a 9 años. El sexo es importante, las hembras están más afectadas en el caso de los perros. Se habla, depende de diferentes estudios de prevalencia de algunas razas predispuestas. Sin embargo, lo hemos visto en cualquier raza, incluso en los perros mestizos, se puede llegar a presentar esta enfermedad con todo el cuadro clínico de la diabetes mellitus. En el caso de los gatos también se presentan en animales gerontes a partir de los 6 años de edad y generalmente afecta a los machos con mayor prevalencia. No existe predisposición racial en el caso de los gatos. Comentábamos, esto es una destrucción paulatina en donde se van afectando las células que producen la insulina y se divide en 6 etapas en el caso de los perros, y nosotros generalmente el diagnóstico clínico lo vamos haciendo cuando ya el paciente presenta signos, y lo hacemos generalmente en las etapas de 5 y 6, ¿no? Cuando ya está ya hay una destrucción importante o extensa de las células beta pancreáticas que, repito, se localizan en el páncreas, ¿no? Es una enfermedad que se le conoce como la enfermedad de las 4 Ps, porque presenta poliuria. Poliuria significa que el paciente esté orinando mayor cantidad de orina de lo normal, ¿no? Digamos, normalmente un paciente anda produciendo orina entre 1 a 2 mililitros por kilo por hora, y, entonces habría que sacar la cuenta en 24 horas, y son pacientes que tienen una mayor producción en la cantidad de orina, orinan en volúmenes más grandes. Ahorita vamos a explicar por qué. Y de manera compensatoria, el organismo detecta que se está perdiendo mayor cantidad de volumen de líquidos por la orina, entonces de manera compensatoria los pacientes tienen más sed, entonces empiezan a compensar tomando más agua. Esto se le conoce, el término médico se le conoce como polidipsia compensatoria, ¿no? Entonces digamos el origen o la normalidad sería la poliuria,
y la compensación sería la polidipsia. ¿Por qué orinan mayor cantidad? Porque se presenta una diuresis que se conoce como diuresis osmótica, es decir, está orinando mayor cantidad porque se está eliminando glucosa. Normalmente los humanos, los perros, los gatos, no deberíamos de orinar glucosa no deberían presentar glucosa en la orina. En estos pacientes hay glucosa en la orina, se le llama glucosuria, y esto se debe a que de manera crónica, de manera permanente, en sangre existe concentración alta de glucosa sanguínea, ¿no? Entonces, en el caso de los perros, cuando se excede valores, los perros y los gatos deben andar entre 90 a 110 miligramos 90 a 100 miligramos por decilitro, y cuando en ayunas, de manera anormal, se presenta de manera sostenida, de manera crónica, 180 o 220 los valores de glucosa en el caso de los perros, o 200 a 320 en gatos, es cuando normalmente el riñón, en la unidad funcional se le conoce como la nefrona, filtra la glucosa, pero toda se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal. Toda la glucosa se reabsorbe. En el caso de pacientes que tengan de manera crónica concentración elevada de glucosa, se rebasa la capacidad de este túbulo para reabsorber la glucosa, y la glucosa sigue su camino a lo largo de la nefrona, y eso hace que jale agua. Tiene un efecto osmótico porque jala agua, y eso se le conoce como diuresis osmótica. Entonces es cuando se sobrepasa esa capacidad de reabsorción tubular, se presenta poliuria. Esta poliuria es por una diuresis osmótica, y de manera compensatoria se presenta polidipsia. De ahí la importancia también de estos pacientes deberían de tener agua libre acceso, ¿no? Si está restringida el agua, puede ser que se deshidraten y se descompensen mucho más rápido en estas condiciones, ¿no? Ya que tienen una sobreproducción de orina. Incluso algunos propietarios nos comentan que a veces a partir de cierto tiempo, y que los han notado que orinan más, pisan la orina y queda como pegajoso, un poco pegajoso, probablemente por la cantidad de glucosa que hay en esa orina. Estos pacientes también presentan polifagia, porque no se inhibe, no entra, depende de la insulina que entre glucosa al centro de la saciedad, y son pacientes que comen más, y como no pueden asimilar la glucosa a nivel de las células, empiezan a utilizar sus reservas corporales y pierden peso. Entonces, por eso le llamamos a la enfermedad de las 4 P's: poliuria, polidipsia, pérdida de peso. En realidad, la diabetes es una enfermedad de fácil diagnóstico. Podríamos decir que solamente se requiere una determinación de glucosa en sangre. Puede ser en una muestra para una bioquímica sanguínea, o las muestras que se toman con glucómetro, ¿no? En donde se puede funcionar, dar un piquetito, obtener una gota de sangre, y en una tira reactiva colocarla en el glucómetro y medir la glucemia, ¿no? O hay tiras que por diferencia de color se puede determinar la glucemia de los pacientes. Entonces, los glucómetros podrían ser una manera de determinar la glucemia, pero simplemente es determinar que hay aumento de glucosa sérica y que hay glucosuria en este paciente de manera crónica, de manera continua. Una vez que se diagnostican estos pacientes, es importante hacer una evaluación integral de su condición de salud, porque esta es una enfermedad que puede repercutir en alteraciones a diferentes niveles, o que otras enfermedades, dijimos que se presenta en pacientes de edad avanzada, pacientes gerontes, entonces pueden cursar con otras enfermedades, y es importante tratar de identificarlas, tratar de
de ver cuáles son las enfermedades que podrían estar asociadas a esta enfermedad o enfermedades que tenga el paciente que de alguna manera hacen que se secreten hormonas que compiten contra la insulina y eso impide un adecuado control. Entonces se toma una hemograma para evaluar la concentración, los valores de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, bioquímica sérica, tratar de determinar si no hay alteraciones a otro nivel, hepáticas, renales, etcétera. Entonces, y un urianálisis para determinar igual alteraciones renales, alteraciones que pudieran estar asociadas a un proceso infeccioso de vías urinarias. Los pacientes con estas enfermedades son predispuestos a desarrollar procesos infecciosos en diferentes aparatos o sistemas. Entonces, incluso como de rutina, se debería hacer un cultivo en estos pacientes, es decir, un cultivo de mandar esa orina para cultivar y ver si no hay crecimiento bacteriano y dar un tratamiento específico para la bacteria que esté causando el problema, ¿no? Entonces, una evaluación general siempre va a ser importante para dar un manejo integral a estos pacientes. Entonces, el tratamiento se debe de implementar. Aquí cabe destacar, dijimos, quizás sea una enfermedad que se diagnostica fácilmente, pero el problema es el tratamiento. No porque el tratamiento sea muy complicado, el problema es el apego al tratamiento. Estaba revisando ayer algunos datos y hablaban de las personas que tienen diabetes, por lo menos en México, uno de cada dos personas no lo saben. De las que sí lo saben, el 80% reciben tratamiento. Y del 80% que recibe tratamiento, solamente el 25% están bien controladas. Entonces, estamos hablando de una enfermedad que tiene un impacto en la salud pública y que si nosotros lo traspolamos a los animales de compañía, pues nos damos cuenta que el éxito de este tratamiento depende del propietario, depende del apego al tratamiento que tenga el propietario, de que periódicamente esté aplicando la insulina. Esta se administra 1 o 2 veces al día. En muchas ocasiones se requiere una dieta especial, dietas de prescripción para mejorar la condición corporal de los pacientes, para evitar que se dispare la glucosa en sangre, que suba de manera súbita. Algo que comentamos ya de alguna manera es identificar si hay algunas otras enfermedades, porque enfermedades o infecciones, por ejemplo, es muy común las infecciones en la cavidad oral de los perros, la enfermedad parodontal. Si un perro tiene una infección importante en la boca, puede ser que eso haga que se secreten hormonas, cortisol, catecolaminas, etcétera, que van a ocasionar que compitan con la insulina, y aunque estemos utilizando una dosis correcta de insulina, no va a haber un buen control porque está existiendo competencia por un proceso inflamatorio o por un proceso infeccioso que lleguen a presentar los pacientes. Entonces, es importante crear conciencia, así como se trabaja en la parte de la salud pública, también en la parte de salud y bienestar animal es importante informar al propietario sobre la enfermedad, establecer los objetivos del tratamiento, ¿no? Por lo menos necesitamos que esté por debajo de 200 miligramos por decilitro de glucemia, y se requiere un compromiso, dedicar tiempo y dar un seguimiento con el médico veterinario para lograr un buen control de estos pacientes, ¿no? Entonces, el reto en este tipo de enfermedades crónico-degenerativas es precisamente el tratar de apegarse al tratamiento, de llevarlo a cabo. Eso es quizá lo más complicado que sucede en el caso de los animales de compañía, y en buena medida creo que también en el caso de las
de las personas, ¿no? Si logramos un adecuado control, la calidad de vida va a mejorar mucho más. Esta es una breve presentación, solamente hablando de algunas generalidades y de acuerdo al formato de la presentación, vendrían una sesión de comentarios o preguntas que quieran hacer. Por el momento voy a dejar de compartir la pantalla. Muchas gracias, doctor, por su presentación y damos paso a esta sesión de preguntas y respuestas. Dante Rivas nos pregunta, ¿qué relación hay entre propietarios diabéticos y sus perros? ¿Es más probable que también padezcan diabetes? No necesariamente, aunque sí nos ha tocado, se da con cierta frecuencia, porque la diabetes es una de las endocrinopatías más comunes en los perros y gatos, y es una enfermedad, es un problema de salud pública en México. Entonces, claro que se presenta, pero no porque haya algún factor que lo transmita en perros y el humano, pero sí hay factores que podrían, si esto se da, habría factores que podrían compartir la mascota o el animal de compañía con el propietario, como sería el tener cambio de ciertos hábitos, ¿no? El aplicarse aplicarse la insulina, el mejorar la dieta. No necesariamente tiene que ser un ejercicio de alto rendimiento, pero quizá caminatas, salir a caminar, dar cierta actividad física podría ser algo que podrían compartir, ¿no? Siendo una enfermedad de alta prevalencia en ambos, ¿no? En los humanos y en los animales de compañía. Perfecto, doctor, muchas gracias. Leonor Colín nos pregunta, ¿qué predispone más a mi perro a la diabetes? ¿Una dieta a base de croquetas o una dieta casera? En términos generales, no se ha comprobado que por sí mismo la obesidad ocasione la diabetes en los perros en particular. Pero sí se ha comprobado que existe resistencia a la insulina por la obesidad. Es decir, un perro diabético, ya que es diabético, podría tener problemas en el control de su glucemia si es que tiene sobrepeso. Entonces, lo ideal es llevarlo a un peso o una talla adecuada. Hay escalas de la condición corporal del 1 al 5, en donde 3 es la condición corporal adecuada, 2 es baja de peso, 1 es caquexia, o 4 es sobrepeso y 5 obesidad. Entonces, lo ideal es tenerlo en la condición corporal 3, que sería una condición corporal adecuada. No tanto que lo predisponga por sí mismo a que desarrolle la diabetes, pero sí, una vez siendo diabético, sí puede ocasionarle factores de resistencia, ¿no? De hecho, se ha visto la obesidad como un problema importante, sobre todo en la parte de la diabetes tipo 2 en los humanos o en el caso de los gatos, ¿no? Tiene mayor impacto. Pero también, repito, en el caso de los perros, una vez ya siendo diabéticos, puede ser que sea un factor que interfiere en su control. Gracias, doctor. Dan Villanueva. Perdón, nada más. Creo que la pregunta original era lo de las croquetas o dieta casera. Necesitaría hacer una dieta casera bien balanceada para que no predisponga a subir de peso y que aporte los nutrientes adecuados. Por eso lo ideal serían las dietas comerciales, ¿no? Dietas croquetas, y hay distintos tipos de calidad en los alimentos, donde habría que idealmente alguno de buena calidad. Y mencionar, ¿no, doctor?, que si deciden darle una dieta casera es importante que sea bajo las recomendaciones de su médico veterinario. Sí, de hecho hay especialistas ya en el área de nutrición en perros y gatos, entonces alguno de ellos podría elaborar o recomendar algún tipo de dietas. En general, en una dieta bien balanceada casera acaba siendo a veces más costosa que las croquetas.
Perfecto. Dan Villanueva nos pregunta que si hay alguna edad en la que los animales sean más propensos a contraer diabetes. Sí, en general en los perros y los gatos es en etapas avanzadas. Comentábamos los perros arriba de desde los 4 años puede ser, pero arriba de los 7 años ya es más frecuente que la veamos. En animales de edad media en adelante, ¿no? En los gatos también a partir de 8 o 10 años podría ser. Sí, son enfermedades de perros gerontes en términos generales, aunque también, como decimos en medicina, no hay, las enfermedades no tienen palabra de honor y algunos casos sí llegan a presentarse en etapas juveniles, ¿no? Pero lo más común es en perros de edad avanzada. Gracias, doctor. Suri Amauri, si no se puede hacer alguna actividad física, ¿existe otro tipo de tratamiento para evitar la diabetes junto con la obesidad? El manejo de dieta, el manejo de dieta podría ser un factor importante. Hay fórmulas para calcular los requerimientos de alimento de acuerdo a la dieta que se esté utilizando. Se calculan, si es un perro inactivo, se baja la cantidad de alimento que va a consumir y sería la manera de lograr un control adecuado, ¿no? Ya hay fórmulas para calcular los requerimientos para animales inactivos, para animales con moderada actividad o incluso para pacientes con alto rendimiento, ¿no? Alta actividad física. Gracias, doctor. Patti Valdés nos pregunta, para tomar la muestra para el glucómetro, ¿de dónde se toma esta muestra en el animal? En el animal generalmente de los belfos se levanta el labio y se da un piquetito con las agujas que se usan para el glucómetro, se da un piquetito y se toma una gotita de sangre y con esa se mide la glucemia para no estar picando una vena constantemente. Sobre todo hay etapas en donde esto frecuentemente se hace intrahospitalario, se hacen curvas de glucosa, pero a veces a los propietarios también se les pide que en casa hagan determinaciones de glucosa en sangre, porque el factor de estrés puede hacer que se secreten hormonas que se contraponen a la insulina y que podrían hacer que suba la glucosa en los pacientes bajo condiciones de hospitalización si es que se estresan mucho en el hospital. Entonces, estando en casa, el estrés baja y podría ser más adecuada o más sí, adecuada la determinación o más real, ¿no? La determinación de glucosa sérica. Gracias, doctor. Omar Benítez Ortega, ¿qué tan frecuente es la aparición de cataratas en pacientes diabéticos? Es frecuente. Desafortunadamente, algunos pacientes llegan al hospital por la presentación de problemas de visión, de ceguera. Esto habla de un paciente que no tiene mucha atención y que se ha dejado avanzar mucho la enfermedad, ¿no? Entonces, cuando avanza demasiado la enfermedad o cuando se diagnostica en etapas ya avanzadas, son pacientes que ya presentan cataratas, ¿no? Idealmente se debería diagnosticar cuando el paciente tiene poliuria, polidipsia, pero desafortunadamente, siendo realistas, en nuestro país en muchas ocasiones el diagnóstico es en pacientes que llegan con problemas de visión por cataratas. Esta pregunta es mía, doctor. ¿Hay tratamiento en animales de compañía para las cataratas? ¿Perdón? ¿Hay tratamiento para las cataratas? Sí, sí, hay especialistas en oftalmología que hacen cirugías para retirar las cataratas. Previamente evalúan la retina para valorar si vale la pena hacerlo. Si ya la retina está dañada, si no hay visión, aún retirando las cataratas no va a ver el paciente. Entonces, sí hay tratamiento para las cataratas. Esto lo ven, hay especialistas en oftalmología. No hay muchos en nuestro país, pero sí podrían ser atendidas, ¿no? De hecho, uno de ellos está en nuestro hospital. Perfecto. Sí, quiero.
Mary Jane Argote nos pregunta que cuando un gato está en etapa de control de diabetes y no ha comido, pero al examen de glucosa se le aumenta la glucemia, ¿qué se debe hacer? Eh, si el paciente está bajo control pero no ha comido, si los gatos no deben de pasar mucho tiempo sin que estén sin consumir alimento. Es importante que, como comenta en la pregunta, que los pacientes diabéticos coman. Entonces, si este paciente no está comiendo, quizá lo más adecuado sería llevarlo a consulta para valorar si es necesario hospitalizarlo. Y a veces puede, si el paciente presenta periodos prolongados sin comer, se puede dar terapia de aporte de glucosa vía vía terapia de líquidos, o se pueden colocar sondas de alimentación. Si es que habrá que ver cuál es la condición del paciente, por qué no come. Repito, los pacientes diabéticos podrían tener comorbilidades, podrían tener otras enfermedades que podrían ser importantes y por eso no están comiendo. Entonces habrá que ver cuál es la condición. El tratamiento se debe individualizar, entonces valorar a ese gato y ver si es necesario colocarle una sonda de alimentación. Hay sondas que se colocan en el esófago o hay unas que se colocan en el estómago, pero es importante que el paciente no se deje mucho tiempo sin recibir alimento. Eso que menciona, doctor, es muy importante, ¿no? No recurrir a la automedicación o seguir un tratamiento que se le dio a un animal, individualizar cada tratamiento, ya que todos los organismos reaccionan de manera diferente. Claro, habrá que ver cuál es su... Hay pacientes que tienen enfermedades cardíacas y diabetes, pacientes que tienen enfermedad parodontal y diabetes. A veces la diabetes podría asociarse a enfermedad renal, en humanos sucede muy frecuentemente, entonces podría ser que si existen otros factores, otras enfermedades en otros aparatos del sistema sean también atendidas para evitar mayor complicación y un buen control del paciente diabético, ¿no? Por eso nos referimos a individualizar el tratamiento y estar conscientes que el tratamiento, decíamos, un pilar es la terapia de insulina, pero no es lo único. Por eso es evaluar de manera integral al paciente para ver si no necesita tratamiento para alguna infección de vías urinarias específico, darle seguimiento a esa infección mediante cultivos de orina, o valorar, por ejemplo, en las perras se da muy frecuentemente. En otros países hay una cultura de esterilización temprana, tanto en perros como en gatos. En nuestro país, desafortunadamente no es así y muchas perras llegan a edad avanzada sin haber sido esterilizadas y siguen presentando su ciclo estral. Entonces, después del celo, decíamos, viene una etapa de diestro en donde se secretan hormonas, progesterona en particular, que se contrapone a la insulina. Entonces, en ese periodo, una paciente diabética que esté bien controlada, en ese periodo de diestro, donde hay mayor progesterona, va a tener problemas en el control de su diabetes. Además de que se pueden presentar otras enfermedades como piometra, valdría la pena considerar que una paciente diabética, las perras, deben ser esterilizadas como parte del tratamiento, ¿no? Entonces, para lograr un buen control y no tener periódicamente problemas en que se descompense su terapia, aún utilizando la dosis adecuada de insulina. Gracias, doctor. Erwin Méndez Damián nos pregunta, ¿cómo sería una dieta ideal baja en glucosa en perros diabéticos? Hay dietas que se elaboran con ingredientes de alta calidad y que permiten evitar estos picos. Algunas dietas son altas en fibra o algunas dietas les llaman de fácil digestión. Dependerá cuál es la condición corporal del paciente. Por ejemplo, pacientes de condición corporal 1 o 2 de 5, quizá valdría la pena alguna de fácil digestión,
Y para pacientes que estén con sobrepeso, con obesidad, a lo mejor una dieta específica para diabéticos, que son dietas que contienen fibra. Ya existen dietas comerciales, se llaman dietas de prescripción para pacientes con determinadas enfermedades, ¿no? Entonces hay dietas específicas para un paciente diabético, ¿no? Hay diferentes marcas, ¿no? En el mercado. Gracias, doctor. Jorge Escobar nos pregunta cuál sería la manera correcta de interpretar la curva de glucosa. La manera correcta sería primero hacer la determinación en una gráfica, indicar por hora, cada hora, y señalar en qué momento se hizo la determinación de glucemia, el valor que se obtuvo de glucosa en sangre, el momento que se aplicó la insulina y el momento en que se dio de comer, para que nosotros podamos evaluar cómo se comportó después de la comida, después de la insulina, el paciente, y tratar de establecer el cenit, que sería el punto más alto de glucosa del día, y el nadir, que sería el punto más bajo, ¿no? Entonces hay ciertos criterios en donde el nadir no debe de, si el nadir baja demasiado, por debajo de 80 miligramos por decilitro, quizá habría que pensar en bajar la dosis de insulina. Si el nadir está muy elevado, a lo mejor habría que subir la dosis, pero siempre tomando en consideración lo que hemos comentado, valorar si no hay otros factores que pudieran estar interfiriendo. Nos ha tocado ver pacientes que es muy difícil controlar su glucemia antes de esterilizarlas en perras, y después de la esterilización, la dosis que se estaba manejando y con la que no se controlaba, resulta que es demasiado alta para esa paciente, y cae en periodos de hipoglucemia. Entonces, dependerá mucho de las condiciones generales también del paciente, el determinar que no haya otros factores. Tumores también podría ser un factor que interfiere en el control. Un tumor de glándula mamaria podría ser un factor una enfermedad que promueva la secreción de hormonas que antagonizan la insulina, ¿no? Entonces, básicamente se deben de tomar en cuenta valores de glucemia durante el día, momento de aplicación de la insulina, dosis de insulina, momento en que se alimentó, y se toma en cuenta el cenit y el nadir, y hay criterios ya para determinar si se debe ajustar hacia arriba o hacia abajo la dosis. Gracias, doctor. Nadia Choc nos pregunta que cuál sería el control previo a la aplicación de insulina en gatos. El control previo a la insulina sería el manejo de dieta, sería el evaluar que no tenga otros factores asociados, como infecciones, algún tumor, lo que hemos estado platicando, y en ocasiones podrían manejarse algunos hipoglucemiantes, pero en general, conforme pase el tiempo, en general van a requerir terapia de insulina también. Perfecto, hay ciertas insulinas que son mejores para el perro, para el gato, ¿no? La glargina podría ser una buena opción para el caso de los gatos, ¿no? Ajá. Cabe también mencionar que actualmente hay todo se ha ido facilitando, al ser una enfermedad de alta prevalencia en humanos, se ha ido facilitando la terapia, ¿no? Hay actualmente unas especies de plumas que se utilizan para la terapia de insulina, y que tienen unas agujas muy finitas, muy pequeñitas, y es muy fácil aplicar la dosis, y se van graduando por unidades de insulina que se deben de administrar, ¿no? Ahorita comentábamos el caso de la glargina en los gatos, ¿no? Gracias, doctor. Dos preguntas más. José Sánchez tiene la duda si los caballos pueden padecer diabetes. No lo sé.
No lo sé, no es mi área. No quisiera dar un dato equivocado. La verdad no lo he... Como al no ser mi área, pues no tengo la información. No se preocupe, doctor. Le comento a José Sánchez que en 2 semanas tendremos a un especialista En caballos. probablemente él nos pueda dar una respuesta. Y la última pregunta, doctor. Carmen Juárez nos hace la cuestión de que si existe el trasplante de páncreas para que el animal pueda secretar insulina. No es algo que esté a nuestro alcance ahorita, no hay una... Que yo sepa, no hay una alternativa de este tipo en el caso de los perros y gatos, ¿no? Incluso para los humanos. Entonces, la terapia principal sería la terapia con insulina. El apego al tratamiento es sumamente importante, y cada día se han ido generando nuevas insulinas para mejorar la acción y facilitar también la aplicación mediante, como comentaba, las plumas, agujas, el evaluar la glucosa en sangre que sea de fácil realización, ¿no? En humanos también es muy fácil hacer la toma de muestra para picar un dedo y tomar la glucosa y hacer la determinación en un glucómetro, ¿no? Entonces, sería el manejo en casa, ¿no? Que se podría hacer. También hay pruebas que nos permiten saber cómo se ha controlado la insulina, la glucosa sérica en semanas o en meses, ¿no? Hay una prueba que se llama fructosamina sérica y hay una que se llama hemoglobina glucosilada, que nos permiten tener una idea de cómo se comportó. Esta no influye tanto el estrés en los pacientes y podría ayudarnos a hacer un apoyo más para ver el comportamiento de la glucemia en los pacientes diabéticos. Gracias, doctor. Nos llega, ahora sí le prometo que es la última pregunta, doctor. Pati Valdés tiene la duda de que si se recomienda dar al animal, ya sea perro o gato, 1 o 2 veces el alimento por día. En estos casos sería recomendable por lo menos 2 veces al día, para, sobre todo si se aplica la insulina 2 veces al día, también darlo racionado en 2 ocasiones. Sería una mejor opción, si es que fuera posible. Si no fuera posible, a veces también tenemos que partir de cuál es la realidad de cada individuo, ¿no? Decíamos, hay que individualizar el tratamiento. Entonces, a veces podemos establecer nosotros ciertos lineamientos o ciertos horarios que el propietario no va a poder cumplir. Entonces, a veces es ponernos de acuerdo con el propietario para ver cuál es su horario en donde le es posible administrar la insulina y administrar el alimento, ¿no? Entonces, ahí habrá que... O hay propietarios que tienen el tiempo suficiente como para dividir el alimento, darle incluso ciertos vegetales caseros, en fin, o preparar, complementar con comida casera la dieta de estos pacientes, obviamente bajo la asesoría de un especialista en nutrición, ¿no? Pues nuevamente muchísimas gracias por su tiempo, doctor, información muy valiosa que nos acaba de compartir. Agradecemos también a los que estuvieron del otro lado de nuestra pantalla compartiéndonos sus dudas, y recomendarles siempre, ¿no?, la asesoría de un médico veterinario especialista comprometido con su trabajo y que sepa en el área. Sería todo por nuestra parte. Les pido por favor que si tienen más dudas nos las hagan llegar a las redes sociales, donde de la manera posible les daremos respuesta. Y pues a todos ustedes muchas gracias, buenos días, y nuevamente, doctor, agradecidos con su participación en esta serie. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a usted. Los invitamos el próximo viernes, igual a las 10 de la mañana, donde hablaremos sobre el huevo. Los esperamos en 8 días. Gracias, buenos días. Buenos días, hasta luego.